Athelhampton House es una mansión estilo Tudor ubicada en Dorset, al suroeste de Inglaterra. En 2019, Giles King se convirtió en su nuevo dueño y uno de sus primeros proyectos de restauración fue devolverle a la cocina ese toque elizabetiano original que gritaba: «Échame un hervor y me sabrás de hace 5 siglos». Un buen meneíto a la olla, unos 10 o 15 minutitos y voilà, espesor delicioso asegurado. Buscar maneras de vivir de forma más sostenible y económica dentro de una casa histórica es todo un reto. Pero en Athelhampton, ese reto ha sido enfrentado con un giro tan innovador que te dejará con la boca abierta. Jamás imaginarías que esas cosas estaban ahí, ni se veían desde el jardín. Un verdadero juego de escondidas arquitectónicas. Cuando me casé con la aristocracia británica, comenzó una aventura tan emocionante como aterradora. Me convertí en vizcondesa, y para una chica americana de un pequeño pueblo cerca de Chicago, eso fue como caerse en un cuento de hadas, pero con más títulos nobiliarios y menos wifi. Vivo con mi esposo Luke, heredero del conde de Sandwich, sí, como el emparedado, y nuestra familia en una mansión en Dorset. Vivir en un lugar como este es un auténtico regalo, pero también una tarea diaria. Estamos custodiando un pedacito muy especial del patrimonio británico. La maternidad me ha abierto las puertas a un mundo completamente nuevo, extraordinario, y estoy deseando compartirlo con ustedes. Así que, si te fascinan los castillos, las mansiones y esas casas señoriales que parecen sacadas de un drama histórico de domingo por la tarde, acompaña a esta vizcondesa americana en su viaje por la campiña británica en busca de los hogares históricos más alucinantes del Reino Unido. Bienvenidos al salón de recepción de Mahon. Este es realmente el ala Tudor de la casa, construida en la década de 1540. Y en este episodio estoy visitando otra casa igual de maravillosa, catalogada como de grado primere, lo que significa: esto no se toca sin permiso y guantes blancos. He visto, y yo les llamo aires acondicionados, aunque no lo son del todo, bombas de calor por aquí y por allá. Pero bueno, ahora estamos aquí y quiero recordarles a todos los que están mirando que esto es, corríjanme si me equivoco, casi como tener tu propia compañía eléctrica. Pues sí, más o menos. Estamos generando electricidad con los paneles solares. Ajá, claro. Pero obviamente eso solo ocurre durante ciertos momentos del día, ¿no? Exacto. Y también varía a lo largo del año. Por ejemplo, en verano se genera más energía de la que normalmente se consume. Y en lugar de devolverla toda a la red, se almacena en estas cositas de aquí. Ah, ya veo. Y cuando la producción empieza a disminuir y llega ese momento en que la casa necesita más energía de la que se está generando, pues las baterías comienzan a aportar poco a poco. Y listo. Así es como se equilibra la cosa. Durante los primeros 12 meses con este sistema funcionando, la casa tomó prestado de la red eléctrica 9,5 megavatios, pero devolvió 7 megavatios. Eso deja una diferencia de solo 2,5 megavatios, que es menos de lo que gasta una casita adosada de 3 habitaciones. Y antes de eso, la casa consumía cifras monstruosas de otro planeta. Así que estas baterías son las que realmente mantienen el equilibrio. Estamos hablando de una mansión Tudor con 12 habitaciones, casi todo con ventanas de un solo cristal, o sea, nada de ahorro energético. Ya se hicieron las mejoras necesarias dentro de la casa. También está la antigua cochera, que es un edificio con clasificación patrimonial y techo de paja, sí, techo de paja. Y bueno, aislamiento térmico, lo que se dice
aislamiento no hay. Y no olvidemos la cabaña junto al río, que, bueno, esa ya es otro cantar. Lo que tienes aquí es lo que yo llamo la ampliación moderna, aunque moderna es un decir, porque la construyeron unos 60 añitos después, ya empezado el 2088, reinado de Isabel I. Resulta que se les soltó algo de dinerillo tras demoler unas abadías vecinas, cosas de la época, ya sabes, y con eso se lanzaron a construir esto. Y vaya si lo construyeron. Ahora bien, ¿ves esos personajes encaramados arriba del todo? Ese de ahí es el mono de los Martin. Los Martin eran la familia que levantó todo esto, y el mono era su símbolo. Y lo pusieron por todas partes. Si eres fan de las fábulas medievales, de esas con animales que hablan más que los políticos, sabrás que en la historia de Reynard, el zorro, hay un personaje que se llama, precisamente, el mono de Martin, que es como el héroe, el bueno de la peli. Y si te fijas bien, ahí lo tienes, el mono coronando la torre. Y del otro lado, ¡tachán!, el unicornio. Pobrecillo, ha perdido su cuerno. Parece que ha tenido días mejores. Pero hay una razón romántica para todo esto. Los primeros Martin que construyeron esta joya se casaron con la familia Farrington, cuyo símbolo era, sí, el unicornio. Así que lo que tienes aquí es la unión del mono y el unicornio. Vamos, una especie de cuento de hadas con escudos de armas. Esto es una pasada, ¿verdad? Siempre me ha parecido súper interesante visitar estas casas empezando por el exterior. Porque claro, sí, el interior tiene 1000 cosas, pero solo con mirar las piedras, los detalles tallados, todo eso, ya estás leyendo una historia sin abrir la puerta. Toda la piedra es local, de aquí mismo, y los trabajos de escultura son simplemente preciosos. Maravilloso, maravilloso. No puedo esperar a ver qué hay dentro. Vamos, adelante, después del bacalao. Es una forma de hablar. No hay bacalao que yo sepa. ¿No es alucinante? De verdad fue el día más perfecto para ver a Southampton por primera vez. Y una vez que puse un pie dentro, Giles estaba entusiasmado por mostrarme uno de sus primeros, y permítanme decir, enormes, proyectos. Así que, Julie, aquí estamos en la cocina isabelina. Madre mía, lo que estás viendo aquí, este increíble arco de ladrillo gigante, es donde estaba la zona de cocción. Sí, ahí mismo se asaba y giraba todo tipo de cosas en el espetón, y es impresionante. Pero dime, llegaste aquí en 2019, ¿cierto? Correcto. Y esto fue uno de tus primeros grandes proyectos de restauración. Totalmente. Cuando llegué por primera vez, todo esto estaba cubierto por gruesas capas de pintura. Había muebles de cocina estilo años 50, atravesando todo, un viejo aja que apenas funcionaba ahí en el medio, y para colmo, el arco estaba completamente tapiado con ladrillos. ¿En serio? ¿Y lo rompiste todo? Todo eso. Y hubo que hacer una ingeniería bastante compleja para que no se nos viniera abajo el techo. Así que lo has devuelto a su antigua gloria, a como habría sido la cocina isabelina. Y no solo luce increíble, huele a gloria bendita, pero también parece que aquí se está cocinando algo. Justo iba a decir eso. Déjame presentarte a Gemma, nuestra chef principal. Gemma, hola. Hola, encantada. A ver, ¿qué estás cocinando aquí? Porque huele de escándalo. Estoy preparando un Tudor pottage. Ajá, un Tudor pottage. Cuéntame un poco sobre esa receta. Obviamente es de la época Tudor, pero ¿era popular? Sí, muy popular. Hay que echarla cebada perlada porque tarda un buen rato en cocinarse, así que... Vale, necesitamos más o menos una taza de cebada perlada, directo al caso.
¿Quieres que mida la taza a ojo? Sí, claro, a ojo de buen cubero. Una taza normal, como la de los cereales. Mira, ya hay una taza de cebolla, zanahoria y nabo sueco ahí dentro, así que puedes hacer una estimación artística de lo que sería una taza. Quiero decir, en su época no tenían básculas ni cucharas medidoras, ¿no? Así que vamos bien. ¿Esto te parece bien? Perfecto. Me encanta la cebada perlada. Y ahora, a darle una buena meneada. Revuelve bien y dejamos que cueza unos 10 minutos. Después añadiremos las cosas que no necesitan tanto tiempo al fuego, como los puerros y los champiñones. Imagina esto en su momento. Un hervidero de actividad, gente cortando, cocinando, gritando, ¡cuidado con la olla! El auténtico caos organizado. Y una vez terminada la comida, ¿cuál era el siguiente paso? Pues la servían a través de unas preciosas compuertas de servicio. Podemos echarles un vistazo. Tenemos aquí una compuerta de entrada donde se dejaban los platos vacíos y seguramente muy sucios. Y luego todo se iba organizando sobre esta especie de mesa alargada que en tiempos isabelinos llamaban dresser, aunque no tenía ni cajones ni espejo. Desde ahí la comida pasaba por la otra compuerta y era llevada triunfalmente al gran salón, donde se servía a la familia. Vale, ahora entiendo. Esa es la compuerta de entrada para la loza sucia, ¿no? Exactamente. Y la otra es la de salida, la de los platos ya montados y relucientes. Y cuando restauraste la cocina isabelina, ¿esas compuertas ya estaban ahí? Continuará, porque seguro que hay más aventuras culinarias entre calderos y compuertas. Hay que echar la cebada perlada porque, sinceramente, se toma su tiempo para cocinar. Así que venga, necesitamos más o menos una taza de cebada perlada lanzada alegremente a la olla. Vale, ¿quieres que calcule a ojo lo de una taza? Sí, claro, una taza normalita. Mira, ya hay como una taza de cebolla, zanahoria y nabo sueco ahí dentro, así que puedes hacerte una idea. Un a ojo muy digno. Al fin y al cabo, en su época, tampoco iban con básculas digitales, ¿no? Así que lo hacemos como en los viejos tiempos. Nos ponemos finos. ¿Estamos contentos con eso? Yo diría que tiene buena pinta. ¡Perfecto! A mí me encanta la cebada perlada. Ahora, a remover con ganas. Dale una buena vuelta, que se integre todo. Lo dejamos 10 minutos y después le echamos lo que no necesita tanto tiempo de cocción, como los puerros y los champiñones. Aquí estamos preparando todo, y en su época esto estaría lleno de trajín, con el ir y venir de cocineros y pinches. Cuando terminas el guiso, el siguiente paso es, tachán, servirlo por nuestros encantadores pasaplatos. Mira, te los enseño. Aquí tenemos básicamente una trampilla para meter los platos sucios. Y luego se cargan todos ordenaditos en esta especie de mesa larga que en tiempos isabelinos se llamaba un dresser. De ahí los platos pasaban por la otra trampilla para ser llevados y servidos con pompa y circunstancia en el gran comedor, a la familia. Así que ya lo pillo. Esta es la entrada de platos sucios, efectivamente, y aquella la salida de platos listos para devorar. Pero dime, cuando restauraste la cocina isabelina, estas dos trampillas ya estaban... Ellos estaban aquí originalmente, pero... ¿podías verlos? O sea, la trampilla de entrada, sí, esa se había usado en la época victoriana. Pero la de salida, esa estaba tapiada. Y bueno, apenas podíamos distinguir el contorno, pero sí, estaba totalmente cerrada con ladrillos. Pero claro, gracias a tu investigación, ya sabías que tenía que haber una entrada y una salida, ¿no? Exactamente, sí. Sabíamos que tenía que haber una de entrada y otra de salida. Así funcionaban las cosas en tiempos de los Tudor. Un poco como una cocina moderna, vaya. Claro,
Claro, por supuesto. Y este es tu primer gran proyecto de restauración aquí en Athelhampton, ¿no? ¡Qué maravilla! Y lo mejor es que el público puede venir a verlo. De hecho, ya me crucé con varios curiosos que estaban deseando entrar. Pero dime, ¿tienes otros proyectos de restauración en marcha? Porque llevas aquí desde 2019, o sea, eres relativamente nuevo. Sí, bueno, obviamente, tratándose de una casa catalogada como de grado 1, no puedes hacer demasiadas intervenciones, pero sí tenemos otro proyecto muy emocionante ahora mismo, una ventana en el gran salón que ha estado tapada durante siglos y estamos a punto de abrirla de nuevo. ¡Ah, estupendo! Me encantaría ver eso. Seguro que Gemma necesita que te quedes un rato más, así que voy a dejaros tranquilos y luego te encuentro arriba, en el gran salón. Perfecto. Nos vemos allí. Giles, Gemma, ¿os importa si me quedo por aquí un poco más? Bueno, el cebadón ya ha tenido su rato cocinándose. Muy bien, es hora de poner todas las hierbas y demás cositas. Ya está todo picadito, preparadito y listo para la acción. Así que, adentro van. Maravilloso. Ahora le damos una buena meneadita, removemos con entusiasmo y luego unos 10 o 15 minutitos más. Y tachán, a probarlo. Está espesito, espeso de verdad. Y eso es gracias a la cebada perlada que se ha bebido todo el juguito como si no hubiera un mañana. Una maravilla. Vamos a hacer una prueba, a ver si necesita algo más. Uf, ¿cómo huele esto? Es como una súper sopa de verduras de esas que te abrazan el alma, ¿no crees? Exactamente eso. Es una genialidad. Vale, entonces lo dejamos aquí. Yo me encargo de cuidarlo, tú vete tranquilo. Sería genial. Yo me quedo a cargo, sin problema. Tú ve a ver a Giles en el gran salón. Aunque sí, huele increíble, pero increíble de verdad. Mi estómago ya está cantando villancicos. Tal cual. Ideal para un día de esos que te congelan hasta las pestañas. En el corazón de todas estas mansiones medievales estilo Tudor siempre estaba el gran salón. Y el de Athelhampton, bueno, es una joya. Lo han descrito como uno de los mejores ejemplos de arquitectura doméstica del siglo XV en toda Inglaterra. Madre mía, o sea, esto es un gran salón como Dios manda. Está enterito, precioso, imponente. Tienes que contarme más, porque esto es para quedarse con la boca abierta. Pues sí, este salón es prácticamente como habría sido en 1485, cuando lo construyeron. Y esa fecha no es cualquier cosa, ¿eh? Es el fin de la Guerra de las Rosas y el momento en que Enrique VII sube al poder, marcando el comienzo de la dinastía Tudor, y esa dinastía, ni más ni menos, se mantuvo por más de 100 años, hasta 1603, cuando la reina Isabel decidió cerrar el telón, el último de los Tudor, en la segunda mitad de esa época. Lo que realmente me llamó la atención fue la Galería del Juglar, justo ahí. Sí, definitivamente había una cuando se construyó por primera vez, pero con el paso de los años, desaparecida. La que ves ahora es muy parecida a como habría sido originalmente, aunque en realidad es una galería muy antigua traída de otra casa. Así que, técnicamente, es como una juglar de adopción. Ahora bien, cada vez que entro en uno de estos salones grandes en casas históricas, hay algo que nunca falla: el techo. Ese techo te lo dice todo. Pero explícame esta parte en concreto, porque es absolutamente preciosa la manera en que ha sido tallada. Ah, sí, esto es un techo de vigas martillo, llamado así por la forma de estas vigas, que parecen mazos colgando, y este en particular es uno de los más espectaculares del condado, quizá del país entero, y lo mejor es que casi todo es original. Es
sinceramente fabuloso. Y lo digo en serio, he visto muchos techos históricos en mi vida, pero este está entre los mejores. Ahora bien, si miras más allá, ves esas ventanas allá arriba, ¿verdad? Pues eso que ves es el último proyecto de restauración. Esas ventanas son originales, datan del mismo nacimiento del salón, pero habían estado tapiadas durante cientos de años. Hasta hace nada, literalmente, hace un par de semanas, quitamos toda la madera que las cubría. Imagínate. Y ahora vamos a ponerles cristal, pero no cualquier cristal. Vamos a ser un poco atrevidos. Cristal grabado con láser. Sí, como lo oyes. Y cuando llegaste en 2019, ya sabías todo esto. Es fascinante. Lo que me encanta de los vitrales es que siempre cuentan una historia. Totalmente de acuerdo. Eso es lo genial. Tienen tantos elementos diferentes y cada uno... ¡Ay, por favor, míralo! ¡Oh, por Dios, qué maravilla! Gracias. Julie, por favor, toma asiento aquí. ¿Sabes? Creo que nunca... Estoy tratando de pensar... Claro que he comido estofado de verduras antes, pero esto de pottage, creo que nunca lo he probado. Deberías probarlo. Oh, cielos. Se ve hermoso. Gracias. Sí, para ti. Voy a retirar esto. Fantástico. Pásame eso, Giles. Gracias, gracias. ¡Qué encanto! ¡Qué encanto! Vale, genial. Wow. ¿Quieres un poco más, Cap? Sí, por favor. Disfrútalo. Gracias, muchísimas gracias. Madre mía, qué pinta más rica. Bueno, a probar. Delicioso, sí. Eso está buenísimo. Perfecto para un día frío, ¿no crees? Totalmente, es ideal. Y las especias, maravillosas. Se nota muchísimo el romero. Sí, Gemma ha hecho un trabajo estupendo. Me encanta cómo todas las verduras pueden cultivarse localmente. Eso es fantástico, realmente fabuloso. Y además, he notado que estamos comiendo en platos de peltre. Esto sí que es una experiencia elisabetiana completa, ¿eh? Tal cual. El cuenco es del tipo que habrían usado, la cuchara, el peltre... Sí, definitivamente. Y si lo piensas, con nuestros orígenes, nosotros somos los novatos en esto. Sí, no hay una forma sencilla de explicarlo. Pero para mí, una de las revelaciones más sorprendentes fue darme cuenta de lo difícil que es mantener y conservar estas casas históricas. Mucha gente vive con esta idea de que habitamos como en la época de Downton Abbey, tomando el té con los candelabros encendidos y mayordomos por los pasillos, pero la realidad es otra. Estamos no solo preservando una parte del patrimonio de Inglaterra, sino también tratando de dejar nuestra propia huella. ¿Tú también lo ves así? Porque eso es clave. Y ojo, cuando decimos dejar nuestra huella, no nos referimos a construir una extensión de vidrio que parezca una pecera pegada al siglo XVI, ni hablar. Nos referimos a algo que respete la armonía del edificio, que sea simpático con la historia, como quien se presenta con modales en una cena de gala. Y claro, usar tecnología moderna cuando tiene sentido. Exacto, cuando tiene sentido. Y eso es lo maravilloso. Justo hablábamos de lo que estás haciendo con esa ventana recién descubierta, que estuvo tapada durante siglos, como si fuera un secreto de familia. Ahora, con ese vidrio cortado con láser, parece que la historia y el futuro se están dando la mano. El capitalismo en su máxima expresión. Victoria dijo que todo era por amor a Alberto, pero algunos historiadores lo cuestionan. Su retirada de la vida pública la protegió de problemas políticos. Delegó poder en sus ministros y se convirtió en una leyenda viviente, la madre silenciosa de la nación. Y cuando aparecía en público, era como ver a la Virgen María en un mercado. La multitud se llenaba de energía. Sí, lloró.
pero también se convirtió en leyenda. La reina del luto, la reina de la ausencia, nunca se volvió a casar, nunca renunció al negro, ni en la vejez ni en privado, encaje negro, abrigo negro, guantes negros, hasta el final. Murió en 1901, tras 40 años de viudez y un vestuario monocromático. En su testamento pidió ser enterrada de blanco, su única vía de escape de la oscuridad. Fue enterrada con el camisón de Alberto a su lado y un molde de su mano en la suya. Fue amor, o marketing emocional en su máxima expresión. El dolor de Victoria transformó el país. El luto se convirtió en un ritual, una norma, una industria. El negro se convirtió en el uniforme de los serios, los poderosos, los que sabían sufrir con clase. Ella hizo del duelo un símbolo, y el país lo aceptó. No fue hasta después de su muerte que el reino volvió a brillar. Su hijo, Eduardo VII, trajo consigo joyas, polvos y el aroma de los puros. Pero la sombra de Victoria permaneció. Mensaje: blanco para la pureza, negro para la autoridad, dorado para el derecho divino. Sus ropajes eran más amplios, sus mangas más anchas, sus faldas más pesadas. En los retratos aparece con una armadura bordada, con las manos apoyadas en globos terráqueos, de pie como una diosa tallada en seda. No solo vestía ropa, vestía alegoría, vestía el atuendo del imperio, y nunca usó lo mismo dos veces. Los registros reales enumeran más de 2000 vestidos en el guardarropa de Isabel. Esto no es una hipérbole, es un inventario histórico, cuidadosamente seleccionados, meticulosamente arreglados, vestidos de plata, capas forradas de armiño, corsés con incrustaciones de perlas. Tenía vestidos para la diplomacia, para los bailes de la corte, para las ceremonias religiosas, para los retratos, para los funerales, para las amenazas, para las celebraciones, y luego más vestidos por si los primeros 1000 no le cabían. Pero esto era más que un capricho personal, era marketing nacional. Cuando llegaban embajadores extranjeros, Isabel no los recibía, los deslumbraba. Se erguía entre sedas y joyas como símbolo viviente de la estabilidad, la soberanía y el esplendor de Inglaterra. Isabel nunca se casó. Se consideraba una reina virgen, casada solo con su reino. Pero dominaba el arte del coqueteo político, y el vestido era su mejor arma. Proyectaba una imagen de eterna juventud y belleza imposible. Su rostro estaba empolvado, su cabello era una llama, su corsé más ajustado que un confesionario. Solo permitía retratos cuidadosamente aprobados. Los pintores no capturaban a la mujer, capturaban el mito, y ese mito vestía de satén. Verla era creer en Inglaterra. Isabel era notoriamente tacaña. Hacía pocos regalos, castigaba con mano dura el robo de vestuario y controlaba la vestimenta de la corte. Los nobles necesitaban permiso para usar ciertos colores o telas. Emitía edictos ostentosos que regulaban la moda según el rango, y nadie, absolutamente nadie, podía superar a la reina. Quienes lo intentaban se arrepentían rápidamente en público. Una dama que se atrevió a usar un vestido demasiado parecido al de la reina fue arrebatada por los propios sirvientes de Isabel, porque al llegar al poder, la reina no dudaba en rasgar las costuras para demostrar su punto. Tras bambalinas reinaba la tensión. Isabel había envejecido, su cabello se estaba debilitando, sus dientes se estaban deteriorando, pero mantuvo la ilusión con pelucas, pintura, rellenos y vestidos. Se convirtió en una imagen de sí misma. Hacia el final de su vida, se negó a permitir que hubiera espejos en su habitación. Permanecía de pie durante horas con trajes que pesaban más de 18 kilos. Dormía poco, ayunaba con frecuencia y nunca se quitaba la máscara. La reina virgen se convirtió en un icono andante,
un desfile viviente, una monarca entretejida en la historia. Isabel murió en 1603, con su cuerpo debilitado, pero su leyenda perdura. Los vestidos, por supuesto, ya no existen. Solo quedan algunos fragmentos, una manga por aquí, un corsé por allá, reliquias silenciosas de la mujer que una vez vistió al mundo. Pero su influencia en la moda, la monarquía y la política de la apariencia nunca se desvanecerá. Isabel comprendió lo que todo político moderno sabe: la imagen es mensaje, y su mensaje estaba bordado en oro. ¿Y saben quién fue el rey más malvado de Inglaterra? Juan, el tirano, el traidor, el codicioso recaudador de impuestos, el que quebrantaba sus juramentos, el enemigo vengativo, el que se ganaba enemigos más rápido que la ley. Si alguna vez un villano tuvo una corona en Inglaterra, ese fue él. Eso es una barbaridad de electricidad. ¿Y se puede uno acercar? ¿Podemos? Claro, puedes acercarte y tocarlo si quieres. ¿En serio? Ah, fantástico. Tenemos que limpiarlos de vez en cuando, por si se ensucian un poco. Aunque normalmente están bien. ¡Ay, madre mía! Sí, y están calentitos, claro. ¿Cómo no iban a estarlo? ¡Qué delicia! Esto es mágico. Bueno, Giles, tengo un montón de preguntas. Y creo que muchas personas que están viendo esto también. Primero lo primero. Tú llegaste a Athelhampton en... Lo sé, llámese la respuesta. Pero quiero oírsela a Giles. Así que, ¿no reciben facturas de electricidad ni de gas? Pues para la casa de Athelhampton, los jardines y la cafetería, en pleno invierno sí que sacamos algo de la red, pero luego en verano nos devuelven dinero. Así que, en términos netos de carbono, sí, de verdad somos neutrales, porque lo que absorbemos en invierno, y esto es un poco técnico, lo hacemos de noche, cuando la red tiene un contenido de carbono muy bajo, o sea, que sí somos carbono neutral. Ahora, si hablamos de dinerito contante y sonante, pagamos una miseria, porque lamentablemente nos pagan menos por cada unidad que devolvemos de lo que nos cuesta comprarla. Lo cual, claro, me da para quejarme un poquito, pero sinceramente, al final es una nimiedad, una tontería si lo comparas con lo que solíamos pagar. Y con los precios actuales del gas y la luz, pues imagínate. Además, estamos hablando de la electricidad y la calefacción de una casa señorial de grado 1, una mansión enorme y encima con su cafetería. Sin esto, la factura sería monstruosa, una pesadilla. Y claro, como ya sabrás, lo que uno termina haciendo es bajar el termostato o directamente apagarlo, lo cual no es muy bueno que digamos para la pobre estructura del edificio, ni tampoco para la estructura de las personas congeladas dentro, pero eso es otro tema. Así que sí, madre mía, es increíble. Y por lo que entiendo, esto que estoy viendo es solo una parte del proyecto que implementaste, ¿verdad? Así es, correcto. Sí, todo esto funciona gracias a ese hermoso sol que tenemos ahí arriba. ¿Y qué pasa después? Pues esto se dirige a las bombas de calor, que son las que generan el calor y el agua caliente para mantener la casa calentita. ¿Vamos a echarles un vistazo? Claro que sí, vamos para allá. Esto es tan ingenioso, y más aún en un edificio y jardín catalogados como patrimonio. Música de fondo mientras caminan. Ahora vamos a ver las bombas de calor. Estas bombas están siendo alimentadas por la energía solar que vimos antes. Entonces, ¿la energía solar que vimos en el huerto va hasta aquí? Exactamente. Pasa por debajo del suelo. ¿Por debajo? Sí, todo subterráneo, hasta llegar aquí. Y explícame bien su función, para que lo entienda del todo. ¿Claro? Imagina un aire acondicionado, pero al revés. ¿En serio? Sí, más o menos.
lo que hacen es absorber el aire a una temperatura y expulsarlo a una temperatura más baja. Lo importante es que extraen el calor del aire. ¡Oh! Este se siente. Está echando aire. Sí que lo noto. Exacto. Estas dos trabajan en conjunto. Aunque en realidad el sistema tiene un tipo de cerebro computarizado que enciende y apaga las que hagan falta según la necesidad del momento. Madre mía, así que básicamente están usando energía solar para sacar calor del aire. ¡Qué cosa más ingeniosa! Desde luego, esto es tecnología de la buena. Está muy bien y parece que tienes... ¿Qué es esto? ¿10? Sí, tenemos 10 aquí y hay otro grupo al otro lado. Y eres muy listo, Giles, porque los tienes bien escondiditos, fuera de la vista. Eso es fundamental. Y claro, como puedes ver, estamos muy cerca de la parte isabelina, la zona Tudor de la casa, pero están metidos en esta especie de rincón mugriento donde antes seguramente había cubos de basura o algo por el estilo. Exactamente, exactamente. Nadie los ve. Pero aquí están, cerquita y calentando de maravilla. Vaya, esto es calentar aprovechando lo que normalmente se tiraría, reciclándolo, por decirlo así. Calor gratis. Y luego hay otro paso, ¿verdad? Sí, esto pasa por otro cacharro que parece una caldera. Y luego, por supuesto, tiene que entrar en la casa. Claro, en una casa tradicional con caldera de gas, calientas con radiadores. Y eso lo seguimos haciendo un poco, pero también estamos usando mucho la calefacción por suelo radiante. Incluso hemos reutilizado unas rejillas antiguas que se instalaron en la época victoriana. Me encantaría ver eso por dentro, ver el producto final, por así decirlo, saliendo por las rejillas. Ese calor que acabo de ver, que se extrae y se bombea, sin gastar nada. Vamos a verlo. Tengo que decir que ya había notado estas rejillas antes, cuando estábamos aquí comiendo nuestro almuerzo isabelino. Venga, echemos un buen vistazo. Esto está muy bien y parece que tienes... A ver, ¿cuántos son estos? 10. Sí, tenemos 10 aquí y hay otro banco al otro lado. Y tú, muy listo, Giles, porque los tienes todos escondidos, fuera de la vista. Eso es fundamental. Y claro, como puedes ver, estamos justo al ladito de la parte isabelina, o Tudor, de la casa, pero están tan bien escondidos en esta especie de, bueno, rincón feo, donde uno normalmente pondría los cubos de basura, o algo por el estilo. Exactamente. Nadie los ve, pero ahí están, bien cerquita para calentar y... ¡Wow! A ver, esto ahora se convierte en calefacción, usando algo que normalmente se descartaría. Una especie de reciclaje, si quieres. Y después viene otro paso, ¿verdad? Sí, correcto. Esto pasa por una especie de aparato que parece una caldera y luego, claro, tiene que entrar en la casa. En una casa antigua, con una caldera de gas, calentarías todo con radiadores. Nosotros también lo hacemos un poco así, pero le estamos sacando bastante partido a la calefacción por suelo radiante. Incluso hemos reutilizado algunas de las rejillas antiguas que se instalaron en la época victoriana. Me encantaría ver eso por dentro. Ver el resultado final, por así decirlo. Ese calorcito que acabo de ver siendo extraído y luego enviado al interior sin que cueste ni un penique. Vamos a verlo. Tengo que decir que ya había notado estas rejillas antes. Sí, cuando estábamos aquí comiéndonos nuestro almuerzo isabelino. Vamos a echar un buen vistazo. Estas rejillas son las originales victorianas. Oh, cielos, sí. Estas bellezas son auténticas del período victoriano. Durante aquella época, claro está, calentaban este mismo salón en el que estamos ahora mismo. ¿Y con qué se calentaba todo esto? Con carbón, puro y duro,
Subía el calor desde ahí abajo como si fuera una locomotora en plena estación. Y cuando llegasteis, ¿esto seguía funcionando como fuente de calor? Bueno, digamos que intentaron modernizarlo hace unos 30 años, pero el sistema que pusieron era tan torpe y ruidoso que apenas servía para algo más que ocupar espacio. Pero ahora el calor vuelve a salir por aquí, ¿verdad? Exactamente. Lo que ahora sube desde estas rejillas es el calor generado por esas bombas de calor aerotérmicas que vimos hace un rato. ¿Genial? Entonces, en cuanto al diseño arquitectónico y todo ese entramado de tuberías, ¿ya estaba la infraestructura hecha y solo se reemplazó? Totalmente cierto, al menos aquí en el gran salón. ¿Y en el resto de la casa? Ahí la cosa se complicó un poco. En algunas zonas todavía quedaban radiadores antiguos que pudimos reutilizar, uno que otro. Pero en general tuvimos que hacer mejoras importantes. Y en ciertos espacios tomamos una decisión bastante elegante: reemprender la fabricación de estas rejillas y colocarlas en otras habitaciones. En lugar de los típicos radiadores en la pared. Exactamente, porque seamos sinceros, estas rejillas son 1000 veces más bonitas. La visión innovadora de Giles no fue una aventura en solitario. Compartía ideas y planes con su socio en el crimen creativo, Stefan Pittman, quien me recibió en el mismísimo motor del proyecto. Ya había recorrido buena parte de esta hazaña conjunta de ingeniería y estilo que él y Giles llevaron a cabo, y hasta pude ver los paneles solares con mis propios ojos. He visto lo que yo llamo aires acondicionados, aunque en realidad no lo son bombas de calor. Bombas de calor. Y bueno, ahora estamos aquí, así que vamos a recordarle a todo el mundo que nos está viendo. Esto es casi como, corrígeme si me equivoco, como tener tu propia compañía eléctrica, ¿no? Pues sí, básicamente eso. Estamos generando electricidad con paneles solares. Ajá. Pero claro, eso solo ocurre en ciertos momentos del día, ¿cierto? Exacto. Y también varía durante el año. Y el consumo también varía a lo largo del año, ¿no es así? Totalmente. Por ejemplo, en verano generamos más energía de la que normalmente usamos. Y en lugar de que ese excedente se vaya directo a la red, lo almacenamos en estas baterías. Ya lo veo. Y cuando la generación empieza a bajar, cuando ya no alcanza lo que necesita la finca, las baterías entran en acción, soltando energía poco a poco. Exactamente. Y así es como se equilibra todo. Increíble. Mira, en los primeros 12 meses de funcionamiento de este sistema, se tomaron prestados 9,5 megavatios de electricidad de la red, pero se devolvieron 7 megavatios. O sea, una diferencia de apenas 2,5 megavatios, que es menos de lo que consume la mayoría de las casas de 3 habitaciones, tipo adosado. Y antes de esto, bueno, las cifras eran ridículamente altas. O sea que, en resumen, estas baterías son las que mantienen el equilibrio. Exacto. Y ten en cuenta que estamos hablando de una mansión Tudor de 12 habitaciones, en su mayoría con ventanas de un solo cristal, etc. También está la Casa del Cochero, que es un edificio con clasificación histórica tipo grado 2 estrella, con techo de paja, y bueno, 0 aislamiento. Y luego tienes la Cabaña del Río, que, bueno, eso ya es otro cantar. Es algo parecido. Hay edificios exteriores y todo el terreno, el campo, el conjunto de necesidades de una finca. Y aún con todo eso, el consumo de energía de la red es menor que el de una casa adosada de 3 habitaciones. Increíble. Pero tan increíble que cuesta creérselo. Y sin embargo, ahí está. Impresionante, de verdad. Y todo eso, además, con ventanas de un solo cristal. Nada de doble acristalamiento, ¿eh?
sin aislamiento alguno, en una casa de 500 años. Y lo mismo pasa con la antigua cochera, que ahora es un restaurante de calle bastante elegante. Calentar esos edificios sin este sistema, bueno, eso sería como prender fuego a tu billetera. Astronómico. Sin duda estaríamos hablando de cifras de 6 dígitos. Fácil. Sí, 6 cifras, eso es exactamente. Bueno, gracias, Stefan, ha sido fantástico. Gracias por dedicar tu tiempo. Un proyecto brillante, un placer conocerte. Y pensar que hasta el año 2020, Athlehampton emitía 100 toneladas de carbono al año. 100. El objetivo de este proyecto es reducir esas emisiones a 0. Giles, por supuesto, ha hecho una inversión enorme, pero lo que realmente inspira y recompensa es el beneficio a largo plazo para el medio ambiente. Ahora, lo que me fascina a mí, como estadounidense, si soy completamente honesto, es que cuando visitas estas casas históricas, siempre parece que todo gira en torno a la historia, a los muros, a la arquitectura, a los interiores y sus relatos. Pero luego, por supuesto, puedes salir al exterior y normalmente te encuentras con un jardín espectacular. ¿A que sí? Claro, por supuesto. Van de la mano como té y pastas. Sí, sí. Y bueno, los ingleses adoran sus jardines, ¿no? Sí, absolutamente. Y aquí, por supuesto, he oído maravillas sobre los jardines de Athlehampton. ¿Me vas a dar un recorrido, cierto? Claro que sí. Te lo mostraré todo. Vamos, ven por aquí. ¡Guau! Y esto lo llamamos la corona. Suena un poco desafortunado dado por lo que todos pasamos, pero oye, ahora es probablemente más popular que nunca. Es una corona, y puedes ver estas pequeñas pirámides, o mejor dicho, obeliscos, que forman esta especie de corona vegetal. Y este pequeño círculo es, en realidad, el corazón del jardín de Athlehampton. ¡Fantástico! ¿Y el jardín ha evolucionado con los años? Obviamente sí, pero ¿puedes contarme un poco de su historia? Por supuesto. El diseñador fue un tal Íñigo Thomas, un tipo brillante, de esos cerebritos que hacen de todo. Pensador, diseñador, arquitecto. Un genio del paisajismo. Se inspiró en el Renacimiento y en la era isabelina. Mezcló todo como en una buena receta y se sacó de la manga esta idea de habitaciones al aire libre. Sí, sí, como cuartos, pero sin techo. Y esta en la que estamos ahora sería como la sala central del exterior. Podemos entrar a cada una de las puertas que están alrededor del borde. De hecho, acabamos de pasar por una que, por supuesto, está justo frente a la casa, donde llegarías originalmente. Esa conecta directamente con la mansión. Y si quieres, podemos venir aquí, a lo que a veces llamamos el jardín privado o el jardín del este. ¡Oh, es impresionante! ¡Mira qué belleza! Absolutamente hermoso. Y además, tienes esta vista espectacular desde la parte trasera de la casa. Exactamente. Una maravilla. ¿Y en total cuánto tiempo tomó hacer esto? Pues cuando conocí a Matt Britton, ya sabes, nuestros jardines italianos tardaron 7 años. Esto fue entre 1920 y 1927. Así que paciencia y tijeras, porque nada de esto creció en 2 días. Estos jardines, ¿cuánto tardaron en hacerse? Pues verás, esta primera fase, estas habitaciones al aire libre, por las que estamos paseando ahora, se construyeron en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, más o menos 2 años. Pero oye, fue un curro monumental. Tuvieron que mover unas 40.000 toneladas de tierra, que se dice rápido, pero es una barbaridad. Y además, tuvieron que demoler unos antiguos edificios de granja, porque claro, la casa se había convertido prácticamente en una granja. La estaban rescatando para devolverle su estatus de mansión. Así que sí, hubo faena para rato. ¿Venimos por aquí?
Esto es enorme, sí, increíble, esto es espectacular. Este espacio se llama el Gran Patio. ¿El Gran Patio? Sí, así tal cual. Genial, fantástico. ¿Y estas pirámides, cuéntame, de dónde salieron? Creo que Íñigo Thomas las puso aquí porque si miras ilustraciones de jardines isabelinos antiguos, solían tener pirámides, aunque claro, la mayoría eran tan bajitas como las rodillas de un saltamontes. Estaban más o menos por aquí, rozando el suelo, pero con los años, estas han crecido y crecido. Y mira ahora, están enormes. ¿Y esto es su punto máximo? ¿O todavía tienen ambiciones de seguir creciendo? Pues sinceramente creo que ya están lo suficientemente grandes. Es más, si pudiéramos hacer algo, igual intentaríamos que fueran un pelín más pequeñas. Pero claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Aún así, tienen un tamaño precioso. Y de ahí nos fuimos a la habitación favorita de Giles, el jardín mediterráneo, donde nos esperaba el té, por supuesto. Y es mi favorito porque tiene un aire soleado y encantador que te hace sentir como en unas mini vacaciones. Es como enamorarse, de verdad. Este lugar es simplemente increíble. Y si uno tiene la suerte de vivir esa experiencia, pues es casi imposible no caer rendido ante su encanto. Es extraordinario. Y no solo por la maravillosa casa antigua, sino por toda la historia que la rodea. Todas las personas que han estado conectadas con ella a lo largo del tiempo, desde hace siglos hasta hoy mismo. Gente maravillosa que trabaja aquí y lo sabe todo, los visitantes que vienen con ilusión, las parejas que se han casado aquí, todo eso. Y luego, claro, los jardines. Esos jardines que te dejan con la boca abierta. Así que sí, completamente de acuerdo. Y lo has dicho con una elegancia que me hace aplaudir con las orejas, porque eso mismo siento yo. No se trata solo de las historias del pasado, sino también de las del presente, y de esa comunidad que estas casas aún conservan, aunque de una forma distinta. Si echamos la vista atrás, hace 100, 150 o 200 años, y en el caso de Attlehampton, más de 500, la comunidad estaba muy ligada al lugar, muy integrada, pero ahora, como guardianes temporales que somos, esa comunidad se ha expandido. Es el público al que le decimos, ven, disfruta, queremos compartir esto contigo. Y la clave está en asegurarnos de que esos muros invisibles que existieron hace cientos de años se hayan derrumbado del todo. Porque esto va de una historia compartida, un relato común. Y eso es lo que lo hace tan especial hoy. No podría estar más de acuerdo. Y además de invitar físicamente a la gente o permitirles ver todo a través de vídeos o lo que sea, también se trata de mostrarles la historia, sí, y de entender cómo vivía la gente en ese entonces. ¿Is this conversation helpful so far? Es como, creo que es casi como enamorarse, de verdad. Es un lugar increíble. Y si uno tiene la suerte de vivir esa experiencia, es muy, muy difícil no caer en la tentación. Es que esto es extraordinario. Y no es solo por tener una casa antigua, maravillosa, que ya sería bastante, ¿eh? Es por toda la historia impresionante que la rodea. Todas las personas que han estado vinculadas a ella a lo largo del tiempo, desde siglos atrás hasta hoy mismo. Y no me olvido de la gente maravillosa que trabaja aquí, que se lo sabe todo, o de los visitantes que vienen, las parejas que se han casado en este lugar. Todo eso le da vida. Y luego están los jardines. Ay, los jardines, son de otro mundo. Así que sí, lo has dicho con tanta elocuencia, porque justo eso es lo que siento. Se trata de las historias del pasado, pero también de las del presente y de la comunidad que estas casas aún conservan, aunque de una forma distinta. Porque si miramos atrás, hace 100, 150
o incluso más de 500 años, como en el caso de Athelhampton, por ejemplo, la comunidad estaba profundamente entrelazada con la casa. Pero nosotros, como los cuidadores de hoy, tenemos una comunidad mucho más amplia. Es el público al que le decimos: vengan, disfruten, queremos compartir esto con ustedes. Se trata de asegurarnos de que esos muros invisibles que existieron durante siglos estén completamente derribados, de que esta historia, esta narrativa compartida, sea de todos. Y eso es lo que ahora me parece tan maravilloso. No podría estar más de acuerdo, y creo que, además de invitar físicamente a las personas, o permitirles ver esto a través de videos o lo que sea, también se trata de mostrarles la historia, de ayudarles a entender cómo vivía la gente en aquellos tiempos, el pasado y todo eso. Sí, claro que forma parte de todo esto, por supuesto que sí, y de cómo hemos evolucionado, vaya que sí. Estoy pensando que en algún momento, cuando haga más calor, Giles, quizá tenga que invitarme de nuevo. Y te voy a decir algo, normalmente soy más de cerveza, pero como soy amante de Italia y del Mediterráneo, me tomaría un Aperol Spritz contigo. ¿Lo harías conmigo la próxima vez? Trato hecho, trato hecho. Perfecto, entonces. Aperol Spritz será, señoras y señores, la próxima vez que volvamos.
Thank